intentaremos hacerlo y si no, pues evidentemente no. Así podemos transformar determinados costes fijos en variables, podemos reducir costes de organización de la producción y podemos aumentar la flexibilidad operacional en situaciones coyunturales adversas como, por ejemplo, las que tenemos ahora. O sea, no estamos hablando de procesos nuevos, estamos hablando de una dimensión geográfica internacional con una amplísima segmentación de la cadena de valor. Y al final lo que hace novedosa esta estrategia de producción es también esa externalización que comentaba antes. ¿Y quiénes exigen más esa externalización o esa forma de gestión? Pues seguramente compañías que precisan requerimientos tecnológicos medios y altos con mayores necesidades formativas. Y el objetivo es externalizar las fases de la cadena más intensivas en mano de obra. Yo presido una compañía de mantenimiento y montaje mecánico que se llama Vantiatixa, que tenemos 1.100 empleados. Bueno, gracias a esa externalización que hacen otras compañías, nosotros tenemos un trabajo, mantenemos sus fábricas y hacemos sus montajes. Y un tema que quería decir es, siempre tenemos la idea de que quien externaliza, quien fragmenta, son las empresas grandes, porque son las empresas pues quizá más sofisticadas, que tienen más flexibilidad. Yo les puedo comentar un ejemplo, y me perdonan, que es un tema muy puntual, pero hace no mucho tiempo un zapatero de Alicante me decía, yo he resuelto el tema de mi competitividad. Y le dije, y bueno, ¿y qué ha hecho usted? Dice, pues muy sencillo, he tomado la cadena de productos que yo hago, los distintos tipos de zapato. Los zapatos más baratos no hago ninguno aquí, todos se hacen en China. Los zapatos caros que necesitan diseño, que necesitan mejores materiales, todos están hechos en España. Con el dinero que me ahorro entre lo que fabrico fuera y los buenos zapatos que soy capaz de vender fabricados en España, lo que he hecho es aumentar la plantilla comercial que tengo y, por lo tanto, vender unos y otros a muchos más mercados que hace un par de años. Eso me lo decía hace no mucho tiempo y, bueno, me parece que es una buena opción. Es mejor a veces deslocalizarse uno mismo antes de que te deslocalicen desde fuera. Pero ya estamos en un punto donde hablamos de deslocalizar producción y ya no solo se habla de producción, se trata también de deslocalizar servicios. Es el offshoring de servicios que se llama, donde gente que hacía que los servicios siempre se hacían en el país donde uno estaba instalado, pues gracias a las nuevas tecnologías, y podemos hablar de centros de comunicación, etcétera, pues ya se hacen desde otros países. Por lo tanto, ese tabú de que lo que sea producir lo puedo deslocalizar, lo que sea prestar servicio no, ese tabú también ha caído. Y me parece que es importante tenerlo en cuenta. Y finalmente hay un último factor que ha cambiado el concepto de competitividad, que es la sofisticación de la demanda. Hace unos años la gente compraba un producto y prefería que el producto sea mejor que no peor. Hoy día la gente no solo compra un producto y un servicio postventa en muchos casos. Y el servicio postventa a veces es más importante que el producto en sí. Por lo tanto, yo creo que es un tema también que hay que tener en cuenta. Y ese problema de competitividad que padece España, yo creo claramente que se ha agudizado en los últimos años. Y es un problema que no es coyuntural, es un problema estructural. Y no afecta solo a algunos sectores, afecta desgraciadamente a la mayoría de los sectores. Tenemos un modelo económico, y se ha dicho últimamente hasta la saciedad, que está agotado, que tenemos que modificar. Nosotros, y lo ha dicho antes Lito, desde luego no nos vamos a posicionar ya nunca más como un país que tiene los menores costes laborales. Y está bien, además, que no sea así. Eso quiere decir que hemos progresado. Pero es que hace una serie de años la gente se instalaba en un país porque los costes eran muy bajos. Luego se instalaba en un país porque con unos costes razonables producía buena calidad. Y finalmente estamos ya en una situación en la que priman los dos factores. Gente motivada, personal competitivo y buen producto. Y eso sí vende, porque si no, no fabricarían ni un coche ni en Alemania, ni fabricarían un coche en Estados Unidos, siguiendo un poco con el ejemplo que decía antes. Por lo tanto, yo creo que todo ello requiere un notable esfuerzo, y no sé si se es suficientemente consciente del trabajo que hay que hacer por parte de todos para llevar a cabo una serie de reformas estructurales
en distintos ámbitos de la vida económica. Y esto no es un problema de los 3 últimos años o los 6 últimos años. Esto es un problema de los 15 últimos años, en los que en los tiempos de bonanza teníamos que haber tomado una serie de medidas, también se ha dicho antes, que desgraciadamente no se han tomado. Y como va a haber que tomarlas antes o después, nos va a tocar desgraciadamente hacerlo cuando estamos en época de vacas flacas. Y estas reformas que estamos pidiendo para dotar a nuestra economía de una estructura seguramente más dinámica, pues se centran básicamente en lo que es un sistema fiscal, un marco regulatorio que no sea tan agresivo, que no sea tan, yo diría, desincentivador a la creación de empresas, un mercado laboral donde no solo es un tema de costes, hay un tema efectivamente de concertación, hay un tema claramente de negociación y hay un tema de políticas activas de empleo que en este país, desgraciadamente, no se están utilizando como sí se hace en otros países de nuestro entorno. El INEM, en España, es capaz de casar 3 ofertas de cada 100. 3 de cada 100. En Austria están casando 98 de cada 100. Yo no pido, y no vamos a llegar a 98 desde 3, pero con que llegáramos a 10, a 15 o a 20, de verdad, permítanme la expresión, otro gallo nos cantaría. Y aquí no hay que inventar nada, lo que hay que hacer es ver qué están haciendo los mejores e intentar copiar en la medida en que podamos aceptarlo de acuerdo con nuestra cultura y con las diferencias que podemos tener nosotros como país respecto a otros. El tema educativo, se ha hablado, eso no son reformas a corto plazo, son reformas a largo, pero fundamental, y cuanto antes empecemos con ellas, mejor. Yo también me han llamado la atención y, por lo tanto, voy a terminar enseguida, pero si no preservamos e incrementamos la competitividad de nuestras empresas, no vamos a garantizar su supervivencia. Y, por lo tanto, es un trabajo que tenemos que hacer todos. A esa gente que se deslocaliza, que se lleva sus empresas fuera de España, hemos visto a veces políticos diciendo hay que penalizar, hay que procurar que esto no vuelva a suceder. Bueno, pero no es penalizando como no vuelve a suceder, porque el problema que estamos creando es que a lo mejor otros que querían venir, entonces deciden no venir a la vista de cómo se trata a los que en algún momento determinado deciden cambiar de destino. Bueno, yo, para terminar, simplemente decir, creo que la internacionalización se está aprovechando ya por parte de muchas empresas. Estamos ya en esta tendencia, ese es el camino que hay que recorrer y con una fragmentación de la producción razonable, en muchos casos, no en todos, en algunos, se puede maximizar la eficiencia de las empresas y su capacidad de competir. Y al comentario de Antonio Cuevas sobre el Observatorio de Internacionalización, nosotros en el Círculo de Empresarios desde hace 3 años hacemos un anuario junto con la Universidad de Wharton donde hablamos de la internacionalización de la empresa española y cómo va evolucionando. Yo creo que puede ser un buen punto de partida que desde luego ponemos a disposición. Muchas gracias.